Valdés Martínez, Osiris Andrea. El PLC electrónico está programado en un lenguaje informático diseñado para controlar el tiempo real, el ambiente de tipo industrial de los procesos secuenciales que se le compacten. Trabaja en base a la información recibida por los captadores y el programa lógico interno, actuando sobre los accionadores de la instalación. Sus especiales características tienen como un diseño en campo de aplicaciones muy extenso. La constante evaluación del hardware y el software que se le implementa se va ampliando constantemente hasta poder satisfacer las necesidades que se detectan en el aspecto de sus posibilidades reales. Su utilización fundamentalmente es en aquellas instalaciones donde se necesita un proceso de maniobra, control o señalización. Por tanto, su aplicación abarca desde procesos de fabricaciones industriales de cualquier tipo a transformaciones industriales con controladores de instalaciones. ¿Qué es un PLC? Un PLC, Programmer Logic Controller, es un controlador lógico programable diseñado para ejecutar procesos de autorización en la industria. Se compone de un sistema operativo y de un entorno en programación que puede soportar uno o varios lenguajes. Estos dispositivos se vienen empleando para la automatización de procesos desde 1970. Desde entonces su tecnología ha ido mejorando y hoy en día ofrece grandes presentaciones para la industria. En este artículo programación en PLC. Programa en PLC implica generar un conjunto de instrucciones y de órdenes que provocan la ejecución de una tarea determinada. Podemos decir que un programa es respuesta determinada a todas las combinaciones posibles de estados de la información que recibe la programación del PLC. Se compone de diversas fases. 1. Definición y análisis del problema. 2. Definición de la arquitectura del automatismo. 3. Diseño de los algoritmos. 4. Programación de código. 5. Depuración, test y verificación del programa. Las funciones básicas de un PLC empiezan por la detección. Esta es la lectura que señala a los captadores distribuidos por el sistema de fabricación. El mando es el comando que elabora y envía las acciones del sistema mediante los accionadores y preaccionadores. El diálogo entre hombre y máquina es el diálogo de los operativos de producción, obedeciendo sus consignas e informando el estado de proceso de producción al que se le ejecuta. La programación es la elaboración del programa en lenguaje aplicado de manera autónoma. Este diálogo de programación se debe de modificar al programar incluso con una automata controlando a la máquina. Sus campos de aplicación son en reducidas dimensiones, la extremada facilidad de su montaje, la posibilidad de almacenar los programas para su posterior y rápida utilización, la modificación o alternación de los mismos hace que sea eficaz y se aprecie fundamentalmente en procesos que se producen necesidades tales como espacios reducidos, procesos de producción periódica cambiante, procesos secuenciales, maquinarias de procesos.
viables, instalaciones de procesos complejos y amplios chequeos de programación centralizada en las partes del proceso. Las aplicaciones generales se encuentran en la maniobra de máquinas, maquinaria industrial de plástico, maquinarias de transferencias y maquinarias de embalajes. Diferencias entre un PLC y un PC. La principal diferencia es que un PLC contiene múltiples canales con los que mide señales que provienen de sensores que se encuentran instalados en la máquina o proceso que controlan. Además, un PLC permite controlar y proteger procesos industriales, haciendo posible el monitoreo y diagnóstico de sus condiciones, las cuales las presenta en un HMI o pantalla de operación o presentándonosla en una red de control. Programación estructurada. Es la forma clásica de programar de manera secuencial. Es lo contrario de la programación orientada a objetos. Usa tres tipos de estructuras, que son secuencias, selección, instrucción condicional, de interacción, repetición condicional. Dentro de estas estructuras puede existir el anidamiento, que es cuando una estructura contiene otra estructura. Ventajas de la programación estructurada. Algunas de las ventajas son que los programas son más fáciles de entender y se leen en forma secuencial. La estructura de los programas es clara, ya que las instrucciones van ligadas entre sí. Reducen el esfuerzo en pruebas, reducen costo y mantenimiento. Los bloques de código son autoexplicativos. Y sus desventajas son: el principal inconveniente de la programación estructurada es que se obtiene un único bloque de programa, que cuando se hace demasiado grande puede resultar problemático para el manejo de su código fuente por su gran extensión. Y otra sería que se puede resolver empleando en forma conjunta tanto las técnicas de programación estructurada como la de programación modular. Comunicación entre dos o más PLC. La comunicación entre dos o más controladores lógicos programables es posible a través de una conexión especial contribuida a base de reglas que permite la transferencia de datos o información entre cada uno de estos. A este tipo de reglas se las conoce como protocolo de comunicación. Los protocolos de comunicación entre PLC más conocidos son Profibus, Fielbus, Modbus, DVCent o Interbus. Programación el lenguaje más usado. En la actualidad, la confusión programa estructurada y programación modular es la más utilizada en la programación de PLC, en la que los módulos tienen una estructura jerárquica en la que se puede definir funciones dentro de las funciones. El lenguaje usado para programar PLC varía dependiendo de la funcionalidad de la máquina y de la operación que desempeña. De igual forma, cambia dependiendo del rubro al que la empresa se dedique. Lenguajes de programación. Hay cuatro tipos de lenguajes de programación según Estándar Internacional dice que hay. El primero es Instructor-List, que son la representación en forma de lenguaje gráfico, es además el precursor del ladder y se utilizaba cuando las computadoras no tienen capacidad gráfica.
El segundo, Slider, es un lenguaje de programación gráfico muy popular, ya que se basa en los clásicos esquemas de control eléctrico como con relés de esta manera. El penúltimo es Function Block Diagram, que es un lenguaje gráfico que describe la función entre las variables de entrada y salida como un conjunto de bloques que están conectados por medio de líneas. Y el último es Structured Text, es un lenguaje de alto nivel que está estructurado en bloques y es similar al Pascal. El lenguaje Lerner normalmente es ambiente de programación es gráfico y se le conoce con el nombre de lenguaje en escalera, pero su título oficial es diagrama de contactos. El lenguaje en escalera es el mismo para todos los modelos existentes del PLC. Lo que cambia de fabricante a fabricante o de modelo a modelo es el microcontrolador que emplea, es decir, la forma en la que el software interpreta los símbolos de los contactos en lenguaje en escalera. El software de programación es el encargado de generar el código en el ensamblador del microcontrolador que posee el PLC, por lo que si un fabricante de PLC emplea microcontroladores HC11 de Motorola o el C80R o el PIS de Microchip o los ABR de Atmel, entre otros, para cada PLC el código que se crea es diferente, ya que por naturaleza propia los códigos de microcontroladores son diferentes, aunque el lenguaje en escalera sigue siendo el mismo. Y aquí está más de manera gráfica cómo es el código de Login Letter. Introducción de un programa. Primero es seleccionar el modo, es decir, el programa. Borrar la memoria, seleccionar la dirección de 4 ceros, declarar las instrucciones y parámetros, memorizando con la tecla Write. Y por último, la dirección de la memoria del programa se incrementa automáticamente. No olvidar programar la instrucción AND y FUN, que es 01. ¿Qué es un programa? Un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica. El programa suele contar con una interfaz de usuario, es decir, un medio visual mediante el cual interactuamos con la aplicación. Algunos ejemplos son la calculadora, el navegador de Internet, un teclado de pantalla para celular, etc. Hoy encontramos programas o aplicaciones que pueden ejecutarse en una computadora, notebooks, tablets y celulares. Estas aplicaciones pueden ser escritas en diferentes lenguajes de programación. Como ejemplo encontraremos C, Java, PHP, Python, entre otros. Estos programas corren sobre un sistema operativo, por ejemplo Windows, Linux, macOS y Android, entre otros. En ejemplos, temporizador a impulso. La salida es A2.5, se activa al cierre de la entrada es 0.0 y se desactiva en 5 segundos después de que la entrada vuelve a abrirse. Durante ese periodo, la salida se desactiva en... también se alcanza a observar aquí en la parte del diagrama que describe la salida. El conteo hacia atrás, el contador Z4 está programado con un valor de 10, corresponde en un de E1.D de 2.7 y se desactiva al final del
En el, como se observa en el diagrama, cada cierre de la entrada, que es de E 0.0 y se pone a 0 correspondiendo con el cierre de la entrada, en E 0.1 la salida a 0. A 2.0 y se activa cuando el valor del conteo es 0, como en el diagrama se muestra. Muy bien, continuamos con las aplicaciones que se tiene. Primeramente veremos lo que es la industria del automóvil, en la que vemos que las principales aplicaciones es en las cadenas de montaje para soldaduras, cabinas de pintura y ensamblaje, así como para el uso de máquinas de herramientas como fresadoras, taladroras y tornos. Así también el control de máquinas para la extrusión de gomas, el armado de cubiertas y para el control de sistemas de refrigeración, calderas y prensas de vulcanizado. También estas tienen aplicaciones en las plantas petroquímicas y estas son principalmente en los refinados, baños electrónicos y tratamientos de aguas residuales y fecales, así como para el control de procesos como el pesaje, la dosificación y la mezcla. Y entre otros sectores industriales se encuentra el de la metalurgia, que se emplea principalmente en el control de hornos, fundiciones, laminado, grúas, forjas y soldadura. También en el de alimentación, que es el empaquetado, el envasado, el almacenaje, el llenado de botellas y embotellado. Y en el producción de energía, que es turbinas, transporte de combustibles, centrales eléctricas y energía solar. Y el tráfico, que es en los ferrocarriles, control y regularización del tráfico. Y por último, el domótica, que es la temperatura ambiente, sistema antirrobo y iluminación. Bueno, seguimos con las conclusiones individuales. La programación del PLC implica generar un conjunto de instrucciones y de órdenes que provocan la ejecución de una tarea determinada. Se puede decir que es una respuesta predeterminada a todas aquellas combinaciones posibles, esto conforme a la información que recibe, y se puede encontrar en artefactos muy comunes, pero que no sabes qué sucede en su interior, como por ejemplo la industria automovilística, petroquímica, entre otras. Los PLC resultan muy atractivos, ya que, a diferencia de los antiguos circuitos, permiten reprogramación, ocupan comparativamente muy poco espacio, consumen poca potencia, poseen autodiagnóstico y tienen un costo competitivo. Sin embargo, fueron las innovaciones tecnológicas en microprocesadores y memorias lo que ha hecho tan versatiles y populares los PLC. Una de las conclusiones de este trabajo es la importancia de los controladores lógicos programables, poder cumplir los requerimientos de productividad, eficiencia, precisión y fiabilidad que no era capaz de cumplir el antiguo sistema basado en reles. Hoy en día, este tipo de sistema está presente no solo en los complejos programas industriales, sino en la automatización de nuestras casas, sistemas de luces, domótica, etc. De modo, los PLCs son uno de los instrumentos más utilizados actualmente y debido a ello existen diversos tipos compactos, modulares y de montaje en rack. En conclusión, es importante saber los diferentes programas ya que son importantes para diversas cosas, por ejemplo, la función que tiene el PLC
detener diversos tipos de señales del proceso y elaborar y servir acciones de acuerdo al programa. Por lo visto en este tema sabemos que la programación de PLC es un controlador lógico programable, diseñado para ejecutar procesos de automatización en la industria. Se compone de un sistema operativo, firmware y de un entorno de programación que puede soportar uno o varios lenguajes. Además, estos dispositivos se vienen empleando para la automatización de procesos desde 1970. Desde entonces, su tecnología ha ido mejorando y hoy en día ofrecen grandes presentaciones para la industria. Los controladores lógicos programables son dispositivos electrónicos digitales investigados desde finales de 1969 para así reemplazar los circuitos de relevadores como los relés electrónicos, interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas. En estos sistemas, el estado de una salida queda determinado por el estado de una cierta combinación de entrenadas sin importar la historia de estas. Al inicio, la utilización de este lenguaje de programación con la estructura o representación similar a los arreglos de relevadores en escaleras, como los diagramas de escaleras, fue una buena elección ya que facilitaba el entretenimiento de los operadores que ya conocían estos diagramas. Por ello, la actualización de esta utilización en las maquinarias industriales. Por último, les presentamos nuestras fuentes bibliográficas en las que nos basamos para la información de esta presentación. Gracias.